Hola a todos, en este video te voy a mostrar cómo construir este dashboard o tablero de control que estás viendo en estos momentos en pantalla. En este dashboard lo que tenemos es las ventas generadas por Galletas Noel, tenemos las ventas por año, tenemos las ventas por mes por año y tenemos el top 5 de las ventas por línea de galletas. Todo esto lo hemos construido a partir de la siguiente base de datos. En esta base de datos se relaciona la ciudad, el cliente, la línea, las ventas generadas, el recibo de las ventas, que no lo vamos a utilizar mucho, y la fecha de pago. Entonces, a partir de eso te mostramos cómo construimos, primero que todo, cómo nosotros analizamos esta base de datos para determinar, bueno, cuáles son esos gráficos, esas segmentaciones, cuáles son esas tableros de control, esos widgets pues que nos van a ser útiles en la elaboración de nuestro dashboard. Luego vamos a analizar cómo están de homogéneos estos datos, ya, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, que esto mencione Ibagué con tilde o sin tilde. Entonces, parte del trabajo que se realiza con las bases de datos es hacer esa base de datos homóloga, que tenga los mismos datos y que nosotros podamos generar estadística pertinente. Luego vamos a tomar y a empezar a generar pues las diferentes tablas dinámicas que nos van a generar luego los diferentes gráficos dinámicos. Posteriormente, con los gráficos dinámicos vamos a insertar las diferentes segmentaciones de datos y conexiones de informes que nos permitan generar información apropiada. Con esto vamos a tener este resultado, que es el que estás viendo en pantalla. Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar cuántas han sido las ventas que se han generado en la ciudad de Cali, tanto por año como por mes por año. Entonces, digamos que este gráfico está demasiado lleno, entonces lo que quiero hacer es solo comparar 2 años. Vamos a comparar 2018 y 2017. 2018-2017 tenía esta representación de las ventas, pero si quiero profundizar un poco más y decir cuántos han vendido en almacenes éxito en 2018 y 2017 de la línea de chocolate, entonces cliqueamos en chocolate y seleccionamos almacenes éxito. Entonces ya con esto tenemos un comparativo muy específico de lo que se ha vendido en 2018-2017 en la ciudad de Cali en los años 2018 y 2017 para almacenes éxito para la línea de chocolate, y se incluye la evolución histórica por año. Entonces, esta ha sido la segmentación, este ha sido el análisis que hemos hecho de nuestro dashboard o tablero de control, y es lo que vas a aprender a construir en esta serie de videos. Lo que estás viendo aquí son los datos con los cuales vamos a elaborar nuestro tablero de control. El primer paso que vamos a hacer es la definición de la estructura del tablero de control. ¿En qué consiste eso? Básicamente vamos a ver los datos, vamos a leer la columna y los datos que se relacionan en cada columna para determinar qué información sería pertinente para el negocio. Entonces vemos que nos relacionan la ciudad, el cliente que nos compra, la línea de galletas que estamos vendiendo, las ventas, el recibo de caja que se generó y en qué momento recibimos el pago. Entonces, lo que podemos hacer aquí es pensar, bueno, nos interesa saber cuánto estamos vendiendo por ciudad. Sí, puede ser interesante. Y pensemos entonces en posibles relaciones que podemos establecer. Nos interesa saber cuál es el cliente que más nos está comprando por ciudad. No necesariamente, de hecho lo más normal es que algunas tiendas sean más fuertes en algunos sitios y en otros no tanto. Esa información pues realmente no le es útil al negocio. Más útil sería saber preferencias en las ciudades con respecto a cada una de las líneas. Puede que las galletas de chocolate se vendan más en Ibagué, pero en Bogotá lo que más se vendan sean las alitas barbecue. Eso nos puede dar entonces alguna especie de información que nos diga dónde nosotros o en qué ciudades nosotros necesitamos fortalecer cierto tipo de línea de galletas. Entonces ya tenemos un gráfico o un insight que podemos elaborar. Las ventas, por supuesto que necesitamos saber las ventas, y las ventas deben estar por mes, por año. Ya veremos cómo lo hacemos, pero sí deben haber ventas en función del tiempo, y por supuesto tiene que haber ventas en función de la línea, en función de los clientes y en función de la ciudad. Digamos que este es el dato más importante, ¿no? Este dato se me va a mezclar con todos los demás datos, entonces ahí podemos aplicar una serie de filtros y conexiones de informe para ver cómo a través de segmentaciones se modifican las ventas para conocer cuánto se vende por ciudad, cuánto se vende por ciudad, por cliente, por línea, cuánto se vende por mes y por año.
Con respecto a la línea, sí, también es importante, necesitamos determinar cuál es la línea que más se vende y cuál es la línea que deberíamos rescatar, o cuáles son líneas fuertes en algunas ciudades, cuáles son líneas débiles en algunas ciudades. Creo que con esto ya pues está claro cuál es el tipo de análisis que se debe realizar. Por supuesto, recomiendo que este análisis se haga en equipo, para que en equipo determinemos cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros necesitamos ver en ese tablero de control. Después de esto que nos queda, entonces vamos a ajustar cada uno de los datos de los campos en nuestro tablero de control, para que cuando generemos análisis con tabla dinámica, esos datos sean fiables.